Radio Venceremos fue una estación de radiodifusión clandestina de El Salvador, que durante la Guerra Civil Salvadoreña fue la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN, con su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez. ¿Te interesa conocer la historia de la radio que tanto buscó Monterrosa? Entonces prepárate, porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la historia de Radio Venceremos. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. Radio Venceremos inició sus transmisiones el 10 de enero de 1981 y fue fundada por el periodista venezolano Carlos Enríquez Consalvi, conocido como Santiago, y siendo parte de su staff Hernán Vera, conocido también como Maravilla, y Marina Manzanares, conocida también como Mariposa, y aunque en sus inicios fue llamada como Radio Triunfaremos, pero después de un tiempo se lo cambiaron a Venceremos. La radio tenía su base en las montañas del norte del departamento de Morazán, cerca de la localidad de Perquín, aunque algunas veces también se ubicaba en el departamento de Chalatenango. Transmitía en onda corta y en FM 3 veces al día. Su emisión principal ocurría a las 6 de la tarde. La zona desde la que se transmitía la radio era en una de las áreas del territorio salvadoreño controlada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como el ERP, y que era una de las organizaciones integrantes del FMLN. La radio se creó con la intención de ser un referente informativo para el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional sobre el desarrollo de la guerra civil en el país y los crímenes cometidos por la Fuerza Armada. Los años de guerra y la estación y su influencia nacional e internacional fueron documentados en la obra Las 1001 historias de Radio Venceremos, escrito por el periodista cubano José Ignacio López Vigil, y La terquedad del Izote, de Carlos Enríquez Consalvi. Las transmisiones diarias de la emisora se abrían y cerraban con la canción Venceremos, del grupo chileno Inti Illimani. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos. Aunque después de haberse fundado el grupo musical guerrillero llamado Los Trogoces de Morazán, ponían la canción Venceremos de ellos en lugar de la canción de Inti Illimani. Si oye radio, venceremos desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes del poder de un pueblo en armas.
A las 6 de la mañana se escucha su transmisión. En cada transmisión, la radio instaba a la población a apoyar la lucha del FMLN, denunciaba los crímenes de guerra cometidos por sus enemigos, informaba sobre los ataques realizados por las fuerzas del FMLN en contra de las fuerzas e instalaciones gubernamentales, así como las bajas sufridas por ambos bandos, y música 100% guerrillera, canciones de diversos grupos musicales guerrilleros salvadoreños, tales como Los Torogoces de Morazán, Yolocambaíta, Cutumay Camones, Grupo El Indio, Banda Tepehuani, Grupo Anastasio Quino y muchos otros grupos musicales guerrilleros y revolucionarios de otros países. Bajo la dirección del periodista alemán Paolo Luers, se creó una unidad audiovisual dependiente de la radio, denominada Sistema Radio Venceremos, que producía documentales y películas destinados al público estadounidense y europeo, con el fin de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada de El Salvador y dar a conocer la lucha de liberación del FMLN. Las antenas de la radio se elevaban en cerros u zonas muy elevadas, lo que ampliaba el avance de la señal. Con una radio doméstica común, la radio podía escucharse por todo el oriente del país, especialmente en Morazán, zonas de La Unión, San Miguel y Usulután, y cuando el clima les permitía, su avance podía llegar hasta San Salvador. La emisora logró gran audiencia y su centro de transmisión se convirtió en blanco constante de ataques por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, que consideraba estratégica su destrucción, ya que la radio funcionaba como un medio de propaganda, cohesión interna y guerra psicológica, y era estrictamente prohibida escucharla. El 23 de octubre de 1984, el batallón Atlacat, liderado por el teniente coronel Domingo Monterrosa, logró capturar el transmisor de Radio Venceremos en Huateca, en Morazán, ya que junto con los coroneles Gerson Calito, Armando Asmitia, José Guillermo García y otros de la Fuerza Armada, habían hecho una apuesta para ver quién capturaba la Radio Venceremos, y el que la capturara se volvería el próximo presidente de El Salvador, y Domingo Monterrosa, durante la operación Torola 4, logró capturarla. Entonces se convocó a periodistas a una conferencia de prensa en San Miguel, donde exhibiría el equipo electrónico como trofeo de guerra y como símbolo de la derrota del FMLN. Domingo Monterrosa y sus subordinados montaron el transmisor en un helicóptero del ejército, ignorando que los guerrilleros habían instalado cargas explosivas y detonadores en el falso transmisor en una operación guerrillera denominada Operación Caballo de Troya, del cual para saber sobre esta operación les recomendamos ver este video. Poco después de despegar, el artefacto explotó en el aire, matando instantáneamente a los militares junto con la tripulación, así vengando a las víctimas de las masacres que Domingo Monterrosa había cometido. La radio se mantuvo por toda la guerra como un símbolo de resistencia en la guerra de información. En los años siguientes, se logró en varias oportunidades bloquear la frecuencia en la que transmitía Radio Venceremos a los ciudadanos. También bloqueó la radio con transmisiones de música evangélica, pero nunca fue capturada, ya que ésta nunca tuvo un lugar fijo. Sus equipos eran trasladados de forma permanente en las zonas bajo control guerrillero.
dada a esta movilización, permitía que la radio se mantuviera durante toda la guerra, desafiando al Estado en el terreno comunicacional. En 1992, después de los acuerdos de paz de Chapultepec, Radio Venceremos fue autorizada a continuar sus transmisiones de manera legal y recibió una licencia de FM para transmitir desde la capital, San Salvador, donde pusieron el transmisor de la radio en un campanario de la catedral, cuidando a Santiago de que éste no se convirtiera en el próximo trofeo de la Fuerza Armada. Y cuando la Plaza Barrios estaba abarrotada de gente, la señal salió desde lo alto con el anuncio cargado de simbolismo: transmite Radio Venceremos desde la Torre de Catedral en San Salvador, celebrando los acuerdos de paz, siendo para ellos una victoria en el conflicto, porque nunca los lograron atrapar. Carlos Enríquez Cosalvi se separó de la radio en 1994 para fundar el Museo de la Palabra y la Imagen. Así, la emisora abandonó su carácter político y se transformó en una radio comercial, conocida simplemente como la RB, y se le conocía como la ex Radio Venceremos, nunca capturada por la Fuerza Armada, pero sí extinta a lo largo del tiempo. Actualmente, la frecuencia de Radio Venceremos ha sido alquilada a una emisora protestante evangélica, cerrando así la mítica Radio Guerrillera. La película venezolana Trampa para un gato, de Manuel de Pedro de 1994, relata la historia de Radio Venceremos. En una escena de la película Voces Inocentes del 2004, el chico llamado Chava se encuentra escuchando un fragmento real de Radio Venceremos mediante un transmisor que un miembro del FMLN le obsequió y le pidió sintonizar a escondidas, escuchando la canción de los Guaraguao llamada Las Casas de Cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. Canción prohibida en aquel tiempo, así como muchas otras. Y este ha sido el video sobre la historia de la mítica radio guerrillera. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que quizás en algún momento la radio pudo haber sido capturada? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Oye Radio Venceremos desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en armas. A las 6 de la mañana se escucha su transmisión. Es la radio Venceremos, es la voz de nuestra revolución. Una potente emisora, todos la escuchan aquí. Es la radio guerrillera de Farabundo Martí. Todos nuestros combatientes se encuentran muy animados, porque Radio Venceremos
los tiene bien informados. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Todos nuestros combatientes se encuentran muy animados, porque Radio Venceremos los tiene bien informados. Una potente emisora